Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada de estar con ustedes porque el tema de hoy, es de esos que hacen arder Troya. Ya saben que a mí me encanta el chismecito, la farándula, y sobre todo, cuando hay drama, mucho drama. Y hoy precisamente tenemos drama, mucho drama. Pero también mucho amor, mucha lealtad y sobre todo, mucho fuego. Hoy vamos a sumergirnos ni más ni menos en la relación, o mejor dicho, en la no relación, entre dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el título lo dice todo, Can Yaman explota, Demet Özdemir es intocable, nadie se mete con ella. ¿Ya se imaginan la que se armó? Prepárense porque esto es un torbellino de emociones, un drama digno de las mejores telenovelas turcas. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, y para que no se pierdan nada de lo que se viene, quiero pedirles un favor enorme. Suscríbanse al canal. Vamos, no sean tímidos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traeré lo más jugoso de la farándula, las últimas noticias de sus artistas favoritos, y todo con el toque que ya conocen, mi energía, mi entusiasmo y por supuesto mi amor por ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me hacen la persona más feliz del mundo. Bueno, mis amores, ahora sí pongámonos serios. O bueno, no tan serios porque esto es pura diversión. Pero ¿quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para los que quizás no los conozcan tan bien, les hago un breve resumen, un asterisco spoiler asterisco para que se pongan al día. Asterisco Can Yaman, el hombre que conquistó corazones asterisco. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el mundo entero con su físico impactante, su carisma arrollador, y por supuesto, su talento actoral. Es el hombre que te roba el aliento con una mirada y te hace suspirar con una sonrisa. Lo hemos visto en muchísimas series que han dado la vuelta al mundo, que han roto récords de audiencia y que han generado una legión de fans incondicionales. Series como Dolunay, donde ya demostraba su potencial, pero fue en Erkenci donde su fama explotó, donde se convirtió en un fenómeno global. Y fue precisamente en esa serie donde conoció a Demet Özdemir. Asterisco Demet Özdemir, la dulzura convertida en éxito asterisco. Demet Özdemir por su parte es una actriz turca que también ha logrado un éxito rotundo a nivel internacional. Su dulzura, su belleza natural, su gran capacidad para interpretar personajes complejos y su innegable talento para la comedia romántica la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Demet es la chica que te conquista con su sonrisa, que te enamora con su ternura, y que te demuestra que la fuerza y la delicadeza pueden ir de la mano. Y sí, también protagonizó Erkenci junto a Can Yaman, y fue precisamente en esa serie donde la magia y el drama comenzaron. Asterisco Erkenci el escenario donde la ficción se volvió realidad asterisco. La química entre Can y Demet en Erkenci era, y sigue siendo, innegable. Era palpable, electrizante. Las miradas que se cruzaban, los gestos sutiles, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que amistad. La conexión que tenían en pantalla era tan intensa que traspasaba la barrera de la ficción y se colaba directamente en nuestros corazones. Las escenas románticas eran pura poesía visual, y la tensión dramática mantenía a los fans al borde del asiento. Los fans, como buenos soñadores que somos y movidos por la pasión y la esperanza, rápidamente empezaron a shippearlos, a desear con todas sus fuerzas que fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, vídeos compilatorios y mensajes llenos de ilusión. Se crearon hashtags, se organizaron votaciones, y el fervor por Can Dem era casi religioso. Y por un tiempo la esperanza estuvo ahí, flotando en el aire, como un perfume embriagador. Se hablaba de salidas juntos, de cenas románticas, de paseos por la ciudad. Fotos sospechosas inundaban las redes, alimentando las especulaciones. Se filtraban indirectas en entrevistas y en redes sociales, mensajes crípticos que parecían confirmar lo que todos querían creer. Parecía que Cupido había lanzado su flecha, y que el amor de Sanem y Can se materializaba en la vida real. Asterisco la caída del sueño, rumores, diferencias y la distancia asterisco. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no dura para siempre. El drama es inevitable y el destino, a veces, es cruel.
Poco a poco, como una tormenta que se avecina, los rumores de peleas, de diferencias, de falta de acuerdo, de incompatibilidad, empezaron a circular con más fuerza. Las redes sociales, que antes eran un crisol de esperanza, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y chismes. Algunos decían que Khan era demasiado explosivo. Demasiado intenso, con un carácter fuerte y temperamental. Que sus exigencias y su perfeccionismo podían llegar a abrumar. Otros que Demet no quería comprometerse tanto, que prefería mantener su independencia, que valoraba su libertad por encima de todo. Otros mencionaban diferencias en sus objetivos profesionales, en sus prioridades, en la forma de encarar el futuro. Las discusiones en el *set* de grabación se hicieron más frecuentes. Las miradas cómplices se fueron apagando. Las sonrisas, cada vez menos espontáneas, parecían forzadas. La química, antes tan vibrante, se diluyó como un espejismo. Y así, poco a poco, la relación que todos queríamos ver consolidada, se desvaneció. El final de Erkenciskus marcó el principio del fin para Candem. La serie llegó a su fin, y con ella, se esfumaron las esperanzas de un romance. Cada uno, en un principio, intentó seguir adelante con sus proyectos individuales. *** Caminos separados, el éxito individual y la fría distancia ***. Después de la serie, cada uno tomó caminos separados, buscando el éxito en sus propias carreras. Can Yaman siguió cosechando éxitos, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y películas que le afianzaron como una estrella internacional. Conquistó nuevos mercados, se convirtió en un ícono de la moda, y su nombre resonó en todas partes. Demet Özdemir también continuó su carrera, consolidándose como una de las actrices más solicitadas del momento. Participó en proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su carrera despegó con fuerza y su popularidad siguió creciendo. Y aunque en ocasiones se cruzaron en eventos, en entrevistas, en alfombras rojas, en festivales de cine, la relación parecía distante. Fría. Las sonrisas eran escasas, las miradas evitaban el contacto y las palabras medidas y prudentes. La magia, la conexión, se había roto. *** El escándalo, Can Yaman explota ***. Y aquí es donde entra en juego el Can Yaman explota. Porque, mis amores, cuando la cosa se pone tensa, cuando hay rumores de por medio, cuando el pasado resurge, cuando la gente empieza a especular, la gente habla. Y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el campo de batalla, en el escenario perfecto para la polémica. Empezaron a surgir comentarios, críticas, especulaciones, chismes y rumores sobre el comportamiento de Can, sobre su supuesta obsesión por Demet, sobre las posibles razones de su ruptura, sobre su vida personal y profesional. Se cuestionó su carácter, su forma de ser, sus relaciones sentimentales. Se habló de celos, de posesividad, de control, de posibles infidelidades. Las acusaciones volaron de un lado a otro. Y como era de esperar, las redes sociales se incendiaron. Los *haters aprovecharon la situación para atacar, para lanzar comentarios malintencionados, para criticar y juzgar sin piedad. Los fans, divididos entre la lealtad a uno y otro, se enfrentaron en una guerra virtual, defendiendo a sus ídolos a capa y espada. *** La reacción, defensa a la ofensiva y el silencio selectivo ***. Y aquí viene lo bueno, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante todo esto? Pues, explosivamente. Se dice que Can, ante ciertas acusaciones, ciertas insinuaciones que ponían en entredicho su imagen, explotó. Defendió su verdad, defendió su honor, y dejó claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia su persona, ni hacia Demet Özdemir. La explosión de Can se manifestó de diferentes maneras. Por un lado, respondió directamente a las acusaciones, utilizando sus redes sociales y entrevistas para aclarar su postura, para desmentir los rumores y para defender su reputación. Se mostró firme, contundente y dispuesto a plantar cara a aquellos que intentaban dañarlo. Por otro lado, y de manera más sutil, Can optó por el silencio selectivo. No respondió a todas las críticas, no entró en todas las polémicas, no se dejó arrastrar por el drama. En lugar de eso, prefirió centrarse en su trabajo, en sus proyectos, en su crecimiento personal. *** Demet Özdemir es intocable, el respeto que perdura ***. Aquí es donde llegamos a la parte de Demet Özdemir es intocable.
Y es que a pesar de las diferencias, a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que se haya dicho y especulado, Can Yaman siempre ha demostrado, de una u otra forma, un profundo respeto y cariño por Demet. En medio de la tormenta, Can siempre ha mostrado su aprecio por Demet. Aunque la situación fuera tensa y las críticas estuvieran a la orden del día, Can, en sus declaraciones y en sus gestos, siempre ha mostrado un respeto inquebrantable por ella. Se ha mantenido en silencio ante ciertos ataques, ha salido en su defensa cuando ha sido necesario, y ha dejado claro que, aunque no estén juntos sentimentalmente, la aprecia y la respeta. Se ha negado a hablar mal de ella, ha evitado cualquier comentario que pudiera perjudicarla, y ha demostrado que el cariño y la admiración pueden perdurar incluso después de una ruptura. En ocasiones, cuando los haters se excedían con sus comentarios, Can no dudaba en intervenir para defender a Demet. En redes sociales, se han visto mensajes y acciones que denotan el respeto y la admiración que siente por ella. Nadie se mete con ella, la lealtad que trasciende el amor Y la última parte, nadie se mete con ella, creo que resume muy bien la situación. Can en su momento dejó claro que si alguien intentaba dañar a Demet, él estaría ahí para defenderla. Demostrando una vez más, que aunque el amor se acabe, el respeto y la lealtad pueden perdurar. Es una muestra de madurez, de caballerosidad, y de que a pesar de todo, siempre quedará un vínculo especial entre ellos. Demostrando que el respeto y el cariño pueden sobrevivir incluso después de una separación. ¿Qué desencadenó la explosión? Los detalles confusos y las fuentes contradictorias Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué fue lo que detonó la explosión de Can? ¿Qué fue lo que lo llevó a defender su verdad y a proteger a Demet? Pues, mis amores, es complicado saberlo con exactitud. Los detalles son confusos, las fuentes son contradictorias, y cada uno tiene su versión de la historia. Los rumores apuntan a diferentes factores. Algunos dicen que la explosión de Can fue consecuencia de las críticas y especulaciones sobre su vida personal y profesional. Que se sintió atacado o juzgado, y que decidió defender su imagen y su honor. Otros sugieren que la explosión fue causada por los ataques dirigidos a Demet. Que Can, al verla sufrir por los comentarios malintencionados, decidió salir en su defensa y protegerla. También se especula sobre posibles desacuerdos profesionales, sobre diferencias en la forma de gestionar sus carreras, o incluso sobre posibles conflictos con terceros. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, las críticas duelen, y la reputación puede verse afectada en un instante. La presión es constante y los artistas deben lidiar con la exposición mediática y con el juicio público. La historia, un ejemplo de la mezcla de la ficción y la realidad Lo que sí podemos decir con total seguridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más comentadas y analizadas del mundo de la farándula turca. Su historia es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la ficción se mezcla con la realidad, cuando la química en la pantalla se traslada a la vida real. Erkenci fue un fenómeno televisivo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Sanem y Can, interpretados magistralmente por Can y Demet, nos hizo soñar, reír y llorar. La conexión entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y aunque su relación amorosa no prosperó, el cariño y el respeto que se profesan el uno al otro es algo que sin duda merece nuestro aplauso. Demuestra que a pesar de los altibajos y de las diferencias, el respeto y la lealtad pueden perdurar. Conclusión, un final abierto y la espera del futuro Así que, mis amores, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de que en el mundo del espectáculo, el amor, la amistad y el drama pueden coexistir. Ahora, quiero que me cuenten ustedes qué piensan. ¿Creen que Can y Demet fueron alguna vez más que amigos? ¿Creen que existe un posible futuro para ellos? ¿O simplemente se trata de dos personas que se quisieron mucho en un momento dado, y que ahora han tomado caminos diferentes? ¿Creen que la explosión de Can fue justificada? ¿O que tal vez fue una reacción exagerada? ¿Cómo ven el futuro de sus carreras? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlas y discutir con ustedes. Y con esto, mis amores, llegamos al final de nuestro vídeo.
Espero que les haya gustado este recorrido por el drama, el amor, y la intriga de la relación Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es mi canal, y aquí siempre encontrarán las últimas noticias de sus artistas favoritos, con mi toque especial siempre. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.